La importancia de la práctica de las reuniones en casas. Parte 4. La diferencia entre las reuniones grandes y las reuniones en casas. Queremos considerar que nunca llegará usted a la madurez si solamente asiste a las reuniones grandes como un espectador pasivo. Es lo que muy a menudo se ve en las reuniones de hoy en día, es decir, un orador, un devocionario y todos los asistentes repitiendo lo mismo, faltando en este tipo de reuniones, es decir, las grandes reuniones, la frescura por parte de los creyentes de haber tenido un encuentro personal con el Señor en su vivir diario. Sea nuestra oración esta mañana para que esta sea nuestra experiencia de venir al Señor todas las mañanas, muy temprano, a través de su palabra. Surge la pregunta: ¿cómo son las reuniones en las casas según la palabra de Dios? Leemos en 1 Corintios capítulo 14, versículo 26 lo siguiente: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene enseñanza, tiene revelación, tiene lengua, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Eso nos muestra que cuando los hermanos nos reunimos, cada uno tiene. ¿Y qué es lo que tiene? Tanto los salmos como la enseñanza y lo demás mencionado están en la palabra del Señor. Eso quiere decir que cada hermano ya tuvo su comunión con el Señor personal, y por medio de esa comunión es que recibe una palabra de parte del Señor. Ahora, si leemos en 1 Corintios capítulo 14, verso 31, el apóstol Pablo dice: porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean alentados. Es decir, que en una reunión de casa realmente todos podemos compartir. Dos cosas hay que notar aquí. Primeramente, cada uno tiene. Eso quiere decir que todos han tenido una comunión con el Señor. Y el resultado de esa comunión, pues tienen algo para compartir en las reuniones, sea la palabra, sea un salmo, sea una profecía, un proverbio. Cualquier parte de la palabra es para compartirla. Ahora, entonces el creyente debe ser enseñado desde su conversión a ir a la palabra, a orar y reunirse con otros creyentes que hacen lo mismo. Nos equivocamos tremendamente cuando llevamos a los creyentes a cualquier otra fuente que no sea la palabra del Señor. Es decir, el hablar directo del Señor con los suyos por medio de su palabra, la cabeza con su cuerpo. Antes de inducir a los hermanos a cualquier lectura, lo primero que los hermanos deben aprender es a beber de la fuente de la palabra, de la Biblia. Es muy común hoy en el cristianismo reemplazar la palabra por cualquier otro material que no es la palabra. Hay un testimonio del hermano George Mueller, a quien muchos conocemos como el profeta de la fe, y él decía lo siguiente: llegué a reconocer el error más o menos universal de leer mucho acerca de la Biblia y casi nada la Biblia. Desde entonces, la Biblia pasó a ser la fuente de toda inspiración y el secreto de su crecimiento espiritual. Él mismo escribió: el Señor me ayudó a abandonar los comentarios y usar la simple lectura de la palabra de Dios con oración y meditación. El resultado fue que cuando la primera noche cerré la puerta de mi cuarto para orar y aprender las Escrituras, aprendí más en pocas horas de todo lo que había leído y aprendido durante varios meses. La mayor diferencia fue, sin embargo, que recibí del Señor el alimento para mi propia alma. Antes de partir con el Señor, el hermano Mueller dijo que había leído la palabra cerca de 200 veces y 100 de ellas lo había hecho de rodillas. Es que hay que considerar que el peligro de reemplazar nuestro tiempo que debemos tener a solas con el Señor y con su palabra por cualquier otra fuente. Es muy común que hoy en día los creyentes, al levantarse en las mañanas, vayan directo al devocionario o a algún otro libro, llámelo cualquier nombre: alimento diario, maná de la mañana, a solas con Dios, pasán, una mesa en el desierto, etc.
cualquier otro suministro. Reconocemos que realmente son experiencias ricas de muchos hermanos a través de la historia, pero los creyentes, sobre todo los nuevos, deben aprender a ir a la fuente directa, es decir, a la palabra del Señor, y eso es algo que se ha perdido. Recordemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, Romanos 1:17. La pregunta es, ¿cómo aprendemos a entender la palabra? Por ejemplo, veamos la experiencia de Felipe y el etíope en el libro de los Hechos capítulo 8. Estaba el etíope leyendo al profeta Isaías cuando Felipe se le acercó y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? El etíope le respondió, ¿cómo entenderé si nadie me explica? Recordemos que en este momento la iglesia estaba en sus inicios. Entonces el etíope de manera indirecta le pidió a Felipe que le explique. Luego de la explicación de Felipe, el etíope creyó en el Señor y se bautizó. Luego de su bautizo, al instante, el Espíritu arrebató a Felipe. ¿Y saben una cosa? El etíope nunca más volvió a ver a Felipe. Esta escena nos muestra que el espíritu del etíope se ha extendido hasta el día de hoy. La gran mayoría pide siempre un Felipe para que pueda explicar la palabra de Dios. Ahora, Dios en ocasiones permite que sea así, pero lamentablemente esta práctica, este espíritu, realmente se ha hecho tan común en los hermanos que ya no van a la palabra de Dios directamente, sino quieren un Felipe. Felipe puede ser un hermano, un libro, un devocionario, una lectura matutina, etc. Reemplazamos la palabra de Dios por un Felipe. Hermanos, desde aquí oramos para que Dios pueda arrebatar a Felipe y de esta manera podamos depender del Espíritu que mora en nosotros. No estamos diciendo de ninguna manera que está mal que aprendamos de los demás miembros del cuerpo de Cristo. No, eso no estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que antes de ir a cualquier fuente, los creyentes debemos ir a la palabra del Señor, a la fuente. Luego a reunirnos con otros santos, cada hermano, cada hermana debe compartir la porción que recibió directamente del Señor. Hacernos dependientes de Felipe anula una parte de la función de los miembros del cuerpo de Cristo. Tenemos que confiar en la palabra. La palabra habla acerca de la unción que nos enseña todas las cosas. El etíope no conocía lo que el apóstol Juan más adelante revelaría. Y en cuanto a vosotros, la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero como su unción os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, así como ella os ha enseñado, permaneced en él. Esto nos revela que si permanecemos en él y la unción permanece en nosotros, él mismo va a enseñarnos. Debemos confiar en lo que está escrito. En Romanos 15:4 dice la palabra, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra instrucción se escribieron, a fin de que por medio de la perseverancia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es entender que necesitamos enseñar a los hermanos a ir a la fuente de la palabra y a los que por alguna razón se distrajeron, hacer que vuelvan al principio. Las reuniones en casa permiten que todos los hermanos funcionen aprendiendo y siendo consolados, siendo alentados todos con la participación activa de cada miembro. El Vigilante.